Hola, damos gracias a Dios por un día más, por permitirnos estar aquí reunidas nuevamente. Este fin de semana ya, ¿verdad? Que todos estos días hemos estado estudiando este libro de los Salmos, esta serie que ya pronto parece ser que llega a su culminación, pero cada vez se vuelve más interesante, cada vez se vuelve más abrazable, ¿verdad? A lo que el Señor hace, a lo que el Señor como nos indica a través de su escritura, lo que Él es. Como de una manera en los salmos, ¿verdad? Ellos expresaban esas oraciones en las que recordaban la misericordia de Dios, no solamente cuando viene a nuestras vidas, ¿verdad? En los momentos precisos, en los momentos que nos sentimos bien, sino en ese momento en el que Él extendió su brazo salvífico, en el momento en el que Él extendió su gracia, su longanimidad para poder acudir al arrepentimiento. Y esos son los salmos que hemos estado, hemos estado estudiando el día de hoy y hemos orado. Nuestra querida Fabi desde la Ciudad de México ha hecho una hermosa oración para que podamos ser fortalecidas una vez más con la palabra, para que podamos una vez más ser confrontadas también con ella, a través de ella, pero sobre todo, ¿verdad? En su oración decía, no solamente ser un estudio bíblico, sino algo más allá de encontrarnos con el Rey de Reyes, Señor de señores. Y voy a pedirles uh, que veamos este Salmo 111. Vamos a ver allí hoy sobre la vida del pueblo de Israel que estaba viviendo, ¿sí? Este remanente judío que regresa de Jerusalén después del exilio de Babilonia. Hoy vamos a ver este Salmo 111, así. Ellos tenían como vecinos, ¿verdad? A menudo a gente hostil, los funcionarios persas no siempre cooperaban y la situación económica era muy difícil. Esdras, el escriba y el profeta Ageo describen algunos de los problemas en sus libros y señalan que el pueblo judío no siempre fue fiel al Señor o generoso el uno con el otro. Nosotros podemos ver allí en esos libros históricos y en el libro del profeta Ageo cómo a unos confrontaba que se habían vuelto hasta de cierta manera egoístas y estaban ellos regresando después de ese exilio cuando Ciro toma Babilonia y los hace volver, les da cartas para que regresen a su lugar y levanten los muros y reconstruyan nuevamente la ciudad. Pero aquí en este salmo, sí, se puede palpar que quizás muy probable pudo haber sido escrito por uno de los levitas para recordar a la gente que debe poner al Señor primero y confiar en que Él es quien satisface todas las necesidades. El salmo que veremos el día lunes, salmo hermoso, os describirá las bendiciones que Dios dará a aquellos que verdaderamente le temen y hacen su voluntad. Ese Salmo 111 y el Salmo que veremos el día lunes 112, ambos son acrósticos, ¿sí? Así como el Salmo 119. Cada línea comienza con una letra eh, sucesiva del alfabeto hebreo. Esta era una manera en la que ellos escribían porque al hacer esta escritura así de manera especial, ¿sí? Era para que les ayudara a cierta manera a memorizar la palabra de Dios. Y este Salmo 111 y 112 unidos hacen eso, ¿sí? Ahí podemos ver que el más conocido escrito de esta manera, porque sí describe el alfabeto, es el Salmo 119. Pero hoy vamos a ver este salmo en donde el escritor nos da 4 instrucciones para seguir disfrutando de la ayuda
y la bendición del Señor en las situaciones difíciles. Vamos a leerlo por completo. Yo le voy a pedir a mi querida Fabi, hermosa, si me puede ayudar a leerlo por completo el Salmo. E iniciamos viendo estas cuatro. Adelante. Sí. Salmo 111. Aleluya. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que la practican. Sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Amén. Amén. Gracias, mi querida Fabi. Ahí está. Vamos a empezar con la primera instrucción que nos da el salmista para que podamos disfrutar, ¿verdad? De esta ayuda, de esta bendición que solamente puede venir de parte de nuestro Señor allí en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Y en el primer versículo iniciamos diciendo, ¿verdad? Alabaré a Jehová. Me encanta que dice, con todo con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos, ¿sí? ¿Qué debemos de hacer? Lo primero, hemos estado viendo, comenzar con una adoración, comenzar con alabanza, ¿sí? Estos salmos, le decía, este salmo junto con el 112, de algunos otros salmos que vamos a ver más adelante, inician con este aleluya, ¿sí? Vimos que siempre dice salmo de Asaf, salmo de David, y este salmo dice aleluya, ¿sí? Esos salmos que empiezan y terminan alabando al Señor. Si no podemos regocijarnos en nuestras circunstancias, ¿sí? Es verdad que no podemos muchas veces regocijarnos en nuestras circunstancias, pero siempre podemos refugiarnos y regocijarnos en el Señor. Pablo le decía a los filipenses en su carta, ese famoso verso que conocemos, ¿verdad? Regocijaos en el Señor. Sí, otra vez os digo, regocijaos en el Señor. Ay, es que, ¿cómo me voy a regocijar si la alacena está vacía? ¿Cómo voy a regocijar si estoy botada en una cama? ¿Cómo me voy a regocijar? Pero cuando el salmista a, a nos empieza a iluminar, a inspirar de cierta manera, a animar, a recordar todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, pues empezamos a regocijar en el Señor. A veces dice, pero ¿cómo me voy a regocijar en el Señor si estoy aquí enferma? Bueno, recuerda cuando estaba sana, ¿sí? Ellos eran lo que hacían, recordaban todas esas cosas. Este verso de apertura en realidad es un voto, ¿sí? El escritor está diciendo, el escritor está decidido a alabar a Dios sin importar lo que pase. Nosotros debemos de tener esa decisión que pese a lo que estemos pasando, nosotros debemos de regocijarnos en el Señor. El gozo de nuestra fortaleza debe ser el Señor y nosotros debemos de alabar, ¿sí? Él estaba allí, Él no está únicamente ahí en casa adorándolo en privado, ¿sí? Sí, es muy importante
que nosotros en privado, ¿verdad? Demos adoración al Señor, estemos alabando allí. Pero este hombre dice, ¿verdad? En la compañía y congregación de los rectos. Él quería ir al santuario, él quería unirse a los demás, porque cuando nos unimos, ¿qué pasa cuando nosotras, verdad, nos unimos? Porque es que te invitamos a ti que nos miras a través de la pantalla, a que escribas el correo, a que te unas a este grupo, porque cuando estamos juntos nos animamos unos con otros, ¿sí? Alabamos juntos al Señor, nos volvemos una compañía, nos volvemos una pequeña asamblea, una pequeña congregación, ¿sí? De gente recta por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y por muy pequeño que pueda ser el grupo, el salmista estaba deseando hacer esto, alabar al Señor juntos, ser parte de una congregación. Nosotras aquí oramos las unas por las otras, nos hemos vuelto, ¿verdad? Esa pequeña congregación en la que eh, nos animamos, en las que hemos crecido en la fe. Así es lo que el salmista estaba deseando. Y aunque todos nosotros podamos llegar a tener siempre, ¿verdad? A alguien muy especial, ya sea en este grupo, ya sea en la congregación de la iglesia en la que asistes, ¿sí? Siempre vamos a tener alguien con quien nos podemos así como que llevar mejor, tener así como que más confianza. Y, y bueno, no quiere decir con ello que sea malo, que también tengamos esa misma confianza y ese mismo momento de adoración juntas, ¿verdad? En donde hemos estado, donde vamos creciendo cada vez más. Lo importante que somos sinceros, que seamos sinceros, ya sea con esa persona en especial o ya sea que estemos juntos, como dice el salmista, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía y más cuando estamos en adoración, dando lo mejor al Señor. ¿Sí? Y luego en los versos 2 al 6, el salmista dice, grandes son las obras de Jehová, buscadas, y esto me encanta, no sé si alguien por allí me puede apoyar con alguna otra versión a estos versos. Dice, pero me encanta aquí como dice, grandes son las obras de Jehová, buscadas, escucha esto, cariño, escúchalo, buscadas de todos los que las quieren. Si tú quieres, sí, las grandes obras de Jehová en tu vida, mi cielo, debes de buscarlas. Gloria y hermosura es su obra y su justicia permanece para siempre. ¿Alguien que pueda tener una versión diferente a estos versos por allí? Eh, que de estos versos, ahí si alguien encuentra otra versión, allí me indica, por favor. Pero aquí el salmista, ¿sí? Nos da la instrucción de recordar las grandes obras de Dios, pero sobre todo de buscar, ¿sí? El pueblo de Dios no vive en el pasado. Si vas a vivir en el pasado es para recordar las grandes obras que Dios ha hecho en tu vida, ¿sí? El pueblo de Dios no puede estar viviendo en el pasado, pero sabe cómo usar el pasado para darles ánimo en el presente y esperanza para el futuro. ¿Lo tienes, Fabi? ¿No? Te veo ahí como que, ok, ¿sí? Yo La celebración de Angie, a ver. en la Nueva Traducción Viviente dice, qué asombrosas son las obras del Señor. Todos los que se deleitan en Él deberían considerarlas. Y el 3 dice, todo lo que Él hace revela su gloria y majestad. Su justicia nunca falla. Qué lindo, gracias, mi querida Angie. Ahí está, deberían de tomarlas en cuenta. Muchas gracias, mi Angie. Este salmo
escrito por este levita. Bueno, pues ellos siempre, ¿verdad? Tenían su celebración, sus días, sus semanas especiales. Señor les da esa orden de tener esas fiestas, ¿sí? Esas celebraciones especiales que el Señor les da ahí en el libro de Levítico. Nosotros lo podemos ver tanto en el capítulo 23, todo lo que debían ellos de celebrar. Era una forma, una cierta forma que el Señor les había dado para ayudar a su pueblo a recordar sus grandes obras en su nombre. ¿Qué hacemos, verdad? Conmemoramos en México la revolución, en cada uno de los países. No me quiero meter porque no sé en los demás países cuáles celebraciones tienen, pero ¿por qué hacen esa celebración? Para conmemorar, ¿verdad? El hecho. Así el Señor por eso les había dado la orden de hacer estas celebraciones para conmemorar. Cuando salen del Éxodo, cuando la fiesta de los tabernáculos, porque ellos ya tenían un lugar de adoración, no olvidar nada de de las grandes obras que él había hecho. Y aún más, sus obras, ¿sí? Revelan sus atributos. Fíjense bien, en el verso 2, ¿sí? Grandes son las obras de Jehová, ¿sí? Él es grande, glorioso, majestuoso, justo, ¿sí? Maravilloso, compasivo. En el verso 4 dice, has hecho memorables sus maravillas. Dice, clemente y misericordioso es Jehová. El verso 7 dice, las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos tus mandamientos, ¿sí? Él es fiel, es justo, es digno de confianza. Y el verso 9 dice, redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. Él es santo, es impresionante, poderoso. Oye, cuando el salmista describe estas cosas del Señor, ¿cómo no nos van a dar ganas de confiar en Él, de alabar su nombre, de seguirlo, ¿verdad? De obedecerlo? Cuando el salmista empieza a decir todo esto, le decía a la congregación, al pueblo, recuerden lo que Él es y sigan confiando en su carácter. Por eso nos damos a la tarea de buscar en las escrituras. Jesucristo decía, lean, escudriñen, porque en ella van a encontrar la verdad les va a ser libre. Las escrituras hablan de mí y recordemos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y eso lo encontramos aquí. Desde que iniciamos este grupo, ¿verdad? Dijimos que era con el fin de conocer el carácter de Dios, afirmar nuestra fe, nuestra confianza en Él cuando le conocemos a través de las escrituras. Al revisar así los tipos de obras que hizo Dios, el salmista también nos recuerda cuáles eran algunas de sus obras. Y empieza él a decir, fíjense, en el verso 5, ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. ¿Sí? Él proveyó comida para su pueblo después de que salieron de Egipto. Él les dio su pacto ahí en el Sinaí. Luego en el verso 6 dice, el poder de sus obras manifestó a sus pueblos, dándole la heredad de las naciones. Les ayudó a conquistar las naciones en Canaán. Los libró de la esclavitud en Babilonia, dice, para siempre. Ahí en redención ha enviado a su pueblo, dice el verso 9, ¿sí? Él los libró de la esclavitud de Babilonia. Y ahí estaba el salmista animándoles, recuerden, ¿sí?
dice un comentarista, Gerson, dice, la historia es su historia. Recuerda tu historia. A veces solamente queremos, Señor, acuérdate que diste a tu Hijo Jesucristo. Pero acuérdate tú dónde estabas antes de saber que Jesucristo había muerto por ti. Acuérdate, ¿sí? Queremos solamente recordar, ay, sí, me acuerdo que no tenía zapatos y alguien me mandó una ofrenda y me pude comprar unos zapatos que de hecho andaba yo muy paseándome por las calles de Manzanillo con los zapatos rotos. Cuando me llegó una ofrenda y me pude comprar unos zapatos, sí, pero también acuérdate, ¿a dónde estaban tus pasos? ¿Dónde andabas pisando? ¿Sí? Y entonces yo puedo decir, ay, Señor, eres Dios misericordioso, perdonador, lento para la ira y grande en misericordia. También recordemos esas cosas. Nuestra historia, recordémosla en todo, en todo. Y el salmista estaba allí diciéndola. Cuando tú recuerdas la historia, tu historia, ¿verdad? La lees en tu mente. Pero cuando tú lees la historia de todo lo que el Señor ha hecho, de todo lo que el Señor hizo con un pueblo y de todo lo que vino Jesucristo a hacer y a dejar en enseñanza y todo lo que tuvo que establecer por medio de sus apóstoles antes que habían hablado los profetas y después los apóstoles empiezan a extender el reino. Y en las escrituras nosotros vemos esa historia que nos anima ahora, ¿sí? A nosotras también a recordar las grandes obras que Jesucristo hizo y la mayor es en la cruz del Calvario, ¿sí? Entonces empezamos a confiar más en Él. Él ha hecho que sus maravillas sean un memorial, ¿sí? De hecho, Israel mismo es un memorial del poder de Dios porque lo vemos hasta el día de hoy, ¿verdad? Todo y lo que le acontece. Hablábamos sobre cómo Israel, cómo Jerusalén siendo la capital de la nación, la capital mundial, porque allí fue donde se presentó el Dios verdadero, las situaciones que ha pasado con él sigue siendo hasta el día de hoy nuestra mayor evidencia de lo que Dios es. Nos bien, ¿sí? Habrán un día, ¿verdad? Abraham lo vemos cuando el Señor se le presenta a Abraham y lo traía como que de un lugar a otro en donde iba Abraham. Nosotros vemos a través de la historia. Abraham levantaba altares y abría pozos, ¿sí? ¿Para qué hacía esto Abraham? Porque de esa manera él recordaba que Dios lo había traído allí, que él estaba con él, que lo que el Señor le había prometido, que iba a ser una nación allí en donde él dejó eso. Cuando se visitan esos lugares, hacen un recorrido y enseñan los pozos que cavó no solamente Abraham, sino también los que cavó Jacob. Así que ya ven que cavaba uno y se lo cerraban y volvía a abrir otro. Cada uno de ellos como a manera de, cuando va uno, ¿verdad? En memoria de que Dios sí se le presentó a un hombre, que Dios sí le dio promesas a un hombre, que sí hubo un hombre que creyó en ese Dios, que aunque no podemos ver, ¿verdad? Como las imágenes que ahora se levantan, que aunque tengan ojos no ven, que aunque tengan oídos no escuchan, que aunque tengan boca no hablan. Dios, sí, este Dios de Abraham, sí ve, sí escucha y sí habla. Y esta era evidencia cuando Abraham levantaba esos pozos. De ahí está, no es mentira. No hace ese recorrido y les llevan al recorrido de los pozos, a los recorridos de las piedras conmemorativas, ¿sí? Estas piedras que levanta Josué también cuando entraron en Canaán,
cuando pasan el río Jordán, allí están las piedras que Josué levantó, y a todos ellos el Señor les ordenaba que levantaran esto como señal de que sí se había presentado, como señal, sí, de que ellos tenían que recordar las grandes obras de Dios. Estaba el Señor. Y así nosotras no vamos a cavar un pozo a donde vamos, pero vamos a recordar cómo el Señor siempre guardó nuestra vida, ¿sí? Cómo el Señor, empiezas a memorizar eso. Y a donde tú vayas, quizás no vas a cavar un pozo, quizás no vas a levantar unas piedras en conmemoración, ¿verdad? Como un altar, pero que tu corazón, que donde tú llegues, ¿sí? Levantes una oración con los tuyos, que puedas dejar a los que están a tu alrededor por tu conducta, por tu manera, ¿verdad?, de dirigirte, que hay un Dios diferente en ti. Yo me recuerdo ahorita que antes de comprar la casa en Veracruz, yo estoy ahora acá en Delicias, Chihuahua, pero yo soy del puerto bellísimo, puerto de Veracruz, y en México, y ahí tienen su casa cuando quieran ir de visita a Veracruz, ya tenemos en dónde llegar, ahí tenemos nuestra casa. Pero antes de que yo pudiera adquirir esta vivienda, esta propiedad, eh, tenía que andar alquilando con mis hijos. Me hizo recordar ahorita, pero a donde llegábamos por las noches, orábamos. A veces había una vecina que a veces nos tocaba por cualquier cosa, y nosotros estábamos orando, y aprendió esta vecina, el que en ese momento no nos podía molestar a mis hijos, estaban chiquitos, y nos poníamos a orar. Y en cada lugar que llegábamos, pues hacíamos eso, llegábamos y orábamos, Señor, que aquí donde llegamos, y créeme, eran lugares no muy buenos. Pero cuando nosotros nos íbamos de ahí, la gente alrededor lloraba por nosotros. Siempre llegaron a decirme que mis hijos eran diferentes, porque esa diferencia no eres meramente tú, no éramos nosotros, era ese Dios que nos presenta. Será Dios que decía, ahí a donde vayas, yo voy a estar contigo, recuerda siempre estar. Que cuando tú recuerdes eso, digas, Señor, pese a lo que después, ¿verdad?, ha venido. Los hijos crecen, toman decisiones, el Señor tiene que tratar con ellos, todas esas cosas, pero nunca decir, ¿y dónde están esos momentos, Señor? No, qué bueno por esos momentos. Qué bueno, porque si tú te presentaste allí, Señor, en cualquier momento tú vas a llevar a cabo tu perfecto plan por el cual te presentaste a nuestras vidas. ¿Qué pudo haber pensado? ¿Te imaginas qué hubiese podido pensar Abraham cuando el cabezón de Jacob, y mira que fue Jacob, el pueblo de Dios, Jacob el escogido, ¿verdad? A quienes es llamado el pueblo de Israel. Pero ¿qué decía cuando vemos la historia de Jacob? ¿Qué hubiese pensado Abraham? ¿Sí? Cuando escuchar a Jacob decir, el Dios de mis antepasados, o sea, no mi Dios. Él decía, el Dios de mis antepasados, el Dios de mi padre. Cuando engaña a Isaac, su padre, tu Dios hizo que yo, o sea, vemos eso en Jacob, ¿sí? Y esa es la esperanza, cariño, cuando tú leas la historia, recuérdate de ese Dios que se presentó. Le hizo una promesa a Abraham y la cumplió. Aunque pareciera que Jacob no quería nada, aún se pone, ¿verdad?, a luchar con el Señor, aún cuando están en Siquem, allí es cuando él levanta un altar
Y entonces dice, mi Dios, llega ese momento. Nunca debemos de olvidar lo que Dios es cuando recordamos nuestra historia. ¿Alguien que me pueda ayudar a leer los versos 7 al 9, por favor? Yo, Luz, si quieres. Dice, las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Amén. Bien, gracias, Clau. Son los versículos 7 al 9 que vamos a ver allí. Es confiar en la palabra de Dios. ¿Sí? Confiar en su palabra. De las obras de Dios, fue una transición fácil a la palabra de Dios, ¿sí? Porque es la palabra de Dios la que creó todas las cosas y las mantiene unidas. Nosotros vimos en el Salmo 33, ay, me conmovió mucho recordar la historia con mis hijos, recordar lo que ellos hizo con Jacob. En el Salmo 33, cuando nosotros lo vimos, yo quiero que vayamos allí para que recordemos un poco, miren, los versos 6 al 11. Por la palabra de Jehová, por la palabra de Jehová, fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Pero el consejo de Jehová, dice el verso 11, permanece para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Porque recordábamos con Abraham. Abraham se le presentó. Jacob parecía que ya se había hasta, ¿verdad? Negaba, no, tu Dios, el Dios de mis padres, pero él, su palabra, desde el vientre de su madre, cuando luchaba con Esaú, el Señor le había dicho, pues, que el mayor servirá al menor y el menor va a ser una gran nación y el menor va a ser esto. No se veía nada de eso, parecía que no, ¿verdad? Hasta la mamá maquina para que sea así. El Señor ya tiene todo planeado. Debemos de confiar en su palabra. Yo, si algo amo, es la palabra del Señor. Si algo me hace permanecer, si algo me hace confiar, es en lo que su palabra dice. Porque creo que esto que acabamos de leer, Él dice y Él hace. ¿Sí? Cuando Dios da su ley a su pueblo para que pudieran disfrutar de sus bendiciones, no es para que, como muchas veces, ¿verdad? Ay, tú no quieres que yo haga esto, tú no quieres, tú me prohíbes y todo aquello. Como nosotros siendo malos, porque Jesús así nos llama. Ustedes son malos y saben dar buenas dádivas a sus hijos. ¿Cómo podemos creer y pretender que las leyes del Señor, que los mandamientos del Señor no nos van a guardar del mal? ¿Cómo es posible que no podamos confiar en su palabra, en todo lo que Él dice? Nos conviene quitarnos el enojo, nos conviene quitar la gritería, ¿sí? Nos conviene pensar en lo bueno, en lo agradable. El salmista nos está llevando a eso. Nos conviene no olvidar que fuimos estimados, que estábamos como ovejas sin pastor y que Él tuvo compasión de nosotros. Confiar en su palabra en todos los aspectos.
La palabra de Dios es confiable y podemos confiar en ella. Sus preceptos son dados en amor y sus promesas nunca fallan, ¿sí? Justicia es para siempre. Miren, el verso 3 lo dice, gloria y hermosura es su obra y su justicia permanece para siempre, ¿sí? En los versos 5 al 9 que leía Clau, sus convenios, ¿sí? Perdón, sus convenios. Ha dado alimento a los que temen, para siempre se acordará de su pacto. Él los lleva a cabo, sus preceptos, ¿sí? En cuanto al pacto que hizo con Israel, él ha sido fiel en mantenerlo, incluso cuando Israel no fue fiel en obedecerlo. Incluso cuando Israel ha tenido la marcha más grande que va en contra de del diseño original de Dios, el Señor sigue guardando a ese pueblo hasta el día de hoy, porque Él es fiel, ¿sí? Él sí permanece fiel. Cuando vemos aquí que dice, redención ha enviado a su pueblo. Para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre, ¿sí? Como pueblo de Dios, llevamos su nombre y queremos glorificar su nombre en todo lo que decimos y hacemos. Redención ha enviado a su pueblo. La redención que nos dio a través de su Hijo Jesucristo, ¿sí? Tu nombre debe ser venerado y mantenido en honor. Santo y temible su nombre es. Para el pueblo judío, el nombre de Dios era tan asombroso que ni siquiera lo podían nombrar. Se le puso, ¿verdad? Luego las letras y se pone este nombre, pero ellos lo nombraban Adonai, como Señor, como Dios, para que no blasfemaran inadvertidamente su santo nombre. Es una tristeza que hoy, aún el pueblo de Dios, ¿verdad?, no tiene reverencia por este nombre. Hoy todo el mundo es cristiano. Se divorciaron los hermanos y cristiano no se divorcia. El hermano cayó en fornicación, adulterio. Cristiano no cae en fornicación y adulterio. A veces nos engañamos. Yo estuve muchos años engañada creyendo ser cristiana. Estaba muerta en mis delitos y pecados. A veces decimos, es cristiano, pero está con un pie adentro y un pie afuera. No, cariño, no eres cristiano. Un cristiano lleva a cabo todo lo que la palabra dice. Vive una vida en santidad. Es apartado, como nos indicaba el día de ayer Fabi en el salmo que nos daba. ¿Sí? Un cristiano venera el nombre de Dios, honra su nombre, ¿sí? No nos dejemos engañar. El salmista les estaba diciendo esto. Dios cuida de su pueblo, pero de su el que verdaderamente le honra, que verdaderamente se sabe que pertenece. Por último, la instrucción que Él nos da, y que es una de las instrucciones que hemos estado recordando y insistimos tanto y decimos una y otra vez, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Obedece su voluntad. Con esto cierra el salmista, con esta instrucción. La maravilla del nombre de Dios nos lleva a la importancia de temer al Señor y obedecer su voluntad. El temor al Señor es un tema que se menciona frecuentemente en las Escrituras. Teme a Jehová y no olvides ninguno de sus mandamientos, ¿verdad? Sobre todo en el libro de Proverbios, ¿sí?
No es el temor de ser, no es el temor servil de un criminal ante un juez así de que, ay, ¿qué va a hacer conmigo? No, 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 sino el temor amoroso, reverencial de un niño por sus padres. ¿Se recuerdan cómo les digo, cómo Josué luego hasta la fecha? Es un hombre ya Josué. Sí, ese temor, porque conoces quién es tu padre, esa reverencia que tú le tienes para él, ¿sí? Si queremos entender las obras de Dios, si queremos entender la palabra de Dios, debemos de mantener ese temor reverencial. Voy a leer, yo voy a recordar, estuve muchos años, ¿sí? Muchos años luchando con un pecado, hasta que entendí qué era el Señor. Y a mí me acusaban, que es la verdad, a mí me acusaban porque el hermano, que no era hermano, un cristiano no hace eso, ¿sí? Bendito sea el Señor, que a todo lo que pasamos y los hachazos que nos tiene que dar y las pulidas que debe de llevar en nosotros. Pero cuando nosotras empezamos a obedecer verdaderamente la palabra, porque empezamos a darnos cuenta qué es Él y a tenerle esa reverencia, ese temor reverente, entonces sí nos volvemos ovejas de su prado. Entonces sí nos volvemos linaje escogido. Entonces sí nos volvemos pueblo santo. Pero no para que me vean que yo sí era la cristiana, sino para anunciar las virtudes de aquel que me sacó de las tinieblas. Para eso nos salva, para eso nos convierte, ¿sí? A través de su palabra, pueblo santo, una nación que ahora representa el reino de Dios en este. Y aquí vemos la palabra, el principio de la sabiduría. Estamos preparadas para aprender la verdad de Dios. Estamos preparadas para empezar a ser sabios, ¿sí? El Señor nos conduce a obedecerle, porque la obediencia es importante para la comprensión espiritual. Vamos a ver, y con esto terminamos, lo que el mismo Jesús decía en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7. En el verso 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia. Jesús hablando, porque él había traído la doctrina de su Padre, poniéndola por obra cuando llegó a esta tierra y poniéndola en nuestro corazón cuando les dice a todos ellos, ustedes han oído, ¿sí? Ustedes han escuchado, no matarán, ustedes lo saben, la ley lo dice, se la saben de memoria, pero yo les digo cómo está la condición de su corazón. Cuando el Señor nos habla como hoy, nosotras podemos ver cómo está mi condición, mi corazón, mi condición espiritual. Solamente sé lo que dice o ha hecho una conversión real en mí. Así que comencemos con adoración y alabanza, como nos decía el salmista. Recordemos todas las grandes obras que Dios ha hecho en nuestra vida. Confiemos en la palabra de Dios, pero sobre todo, obedezcamos su voluntad. Que Dios nos ayude, Señor. Oramos, Padre Celestial. Gracias porque nos traes a memoria de dónde nos sacaste. Gracias porque nos traes a memoria, Señor Celestial, lo que tú eres, grande y temible, digno de ser alabado, verdaderamente alabado y glorificado cuando obedecemos tu palabra.
Padre, este grupo se da la tarea día a día de escudriñar las Escrituras para conocerte cada vez más, para tener esa sabiduría que necesitamos. Quieras otorgárnosla. Tu palabra dice que estamos faltos de ella, que la pidamos. Tú eres generoso, Señor. La necesitamos. Ayúdanos. Tú eres el único que conoces cómo estamos viviendo, Señor. Y a veces vivimos en un engaño. A veces nos decimos cristianos, Señor, y un cristiano sigue los pasos de Cristo y se conduce como Cristo. Y Cristo fue obediente, Padre, hasta la muerte en esa cruz, en donde no pensando en Él, sino pensando en extender su brazo salvífico, salvar al pecador, de los cuales, como decía Pablo, Señor, yo soy el primero. Si nos ponemos como el salmista, Señor, a recordar cómo has cuidado de tu pueblo y a recordar todas tus maravillas, yo puedo recordar, Señor, cómo extendiste tu misericordia cuando andaba muerta en mis delitos y pecados. Cuando creía ser de tu pueblo, Señor, quítanos todo engaño. Ayúdanos a entender que un verdadero cristiano teme a tu nombre, confía en ti, obedece tu palabra, Señor. Conviértenos a través de ella en tu pueblo, en una verdadera nación santa, en un verdadero linaje escogido. Te damos gracias, Señor, por hablar a nuestras vidas. Te agradezco tanto, Señor, que hayas traído a mi memoria cómo te presentaste, Señor, a mi vida y a los míos, a mis hijos, Señor, y en cada una, Señor, de mis hermanas que están aquí y aquellos que estarán viendo la transmisión, que puedan recordar cómo tú, Señor, como te le presentaste a Abraham y el pacto que hiciste con él, Señor, las promesas que le diste, hasta el día de hoy las podemos ver en el pueblo de Israel. Ayúdanos a confiar en eso, Señor. Ayúdanos a recordar que Jacob, Señor, decía muchas veces, el Dios de mis antepasados, y que un día declaró con su boca que tú eras su Dios. Tú eres el Dios de Jacob, tú eres el Dios de Israel, tú eres nuestro Dios, Padre Celestial. Gracias, gracias Jesucristo, porque tú hiciste posible esto allí en la cruz del Calvario. Muchas gracias por perdonar nuestros pecados, muchas gracias por redimirnos y hacernos pueblo. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos a meditar hoy, Señor, en todas las cosas que tú has permitido en nuestra vida, en todas las cosas en las que tú te has mostrado. Y también, sobre todo, Señor, a fijarnos cómo estamos caminando, insensatamente, torpemente, Señor, tercamente, Padre Celestial. Quita de nosotros toda insensatez. Haznos sabios, Señor. Haznos mujeres convertidas. En Cristo Jesús oramos y te damos muchas gracias, Padre. Amén. Qué hermoso cierre de semana, ¿verdad? Para que podamos meditar en esta palabra. Así que confiemos en el Señor, porque si ha librado nuestra vida cuando estábamos ahí, cuando andábamos haciendo cosas que no honran a su nombre, ¿qué crees que puede hacer con nosotros cuando nos humillamos delante de Él, viéndonos a cuentas? Dice su palabra que si nuestros pecados son como el rojo carmesí, Él viene y los vuelve blancos como la lana, como la nieve. Así que vengamos delante de Él, estemos a cuentas con Él. Y Él nos perdonará, Él sacará nuestros pies del lodo cenagoso, Él pondrá nuestros pies sobre la peña, sobre la roca y enderezará nuestros pies. Él es fiel. Así que les invito a que
meditemos hoy en todo esto y gracias por estar acá. Cualquier situación que tú tengas, que tú estés atravesando y no sepas cómo, escríbenos a través de las escrituras. Nosotras hemos ido creciendo, hemos ido entonces viviéndonos cristianos y te esperamos en este grupo que nos reunimos para poder seguir glorificando y alabando el nombre del Señor. Nos vemos el día lunes con la continuación del Salmo 112, aunado a este que acabamos de ver. Dios les bendiga.